Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo le va a hablar un poco sobre el tema del sistema compostaje. Las integrantes son Valdivia Masgo, Evelyn Romero Quincho, Elizabeth Chacasanampa Chuyuncuy Lucero y la que le habla Herrera Silva Marucia Valeria. Ahora le doy pase a mi compañera Evelyn. Buenas noches, licenciada y compañeros. El día de hoy les voy a hablar del sistema compostaje. Es una forma natural de reciclaje que consiste en la transformación de la materia orgánica en abono natural a través de un proceso controlado de descomposición. Este proceso imita el ciclo de vida que ocurre de forma espontánea en la naturaleza. O sea, es un abono orgánico y ecológico de plantas que se produce mediante la degradación de residuos orgánicos de distintos tipos. O sea, es decir, que al elaborar el compost transformamos nuestros propios desechos como restos vegetales de la cocina o restos también del poda del jardín, ¿no? en un producto cuya composición permite que las plantas absorban sus nutrientes por las raíces al incorporarlos a la tierra. Las plantas también, sobre todo, se cultivan en macetas, agotan a los nutrientes a su alcance a la tierra o sustrato y necesitan de un aporte extra que les permita seguir creciendo sanos. Usar compost casero también es una buena alternativa y es muy barata, es mejor que adquirir fertilizante o abono químico sintético. Y además resulta un método ecológico y sostenible. Por tanto, podemos decir que el compost siempre es bueno, aporta buenos nutrientes. Ahora pasamos a los tipos de compostaje. Podemos decir que en estos son los tipos de compost ecológicos los más usados, ¿no? Son 3 puntos. El primer punto es compost común, que es de montón, de superficie y de compostadores industrial. El otro punto es vermicompost o humus de lombriz. Y el último es bokashi o bokashi compost o compost japonés, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser el compost común en montón? Es uno de los métodos más usados por personas que disponen de jardines o terrenos de gran extensión. Consiste en apilar directamente sobre el uso de capas alternadas en materias orgánicos secos y húmedos. Entonces, o sea, habitual es cubrir un montón con paja, ¿no? O algún otro material parecido e ir añadiéndolo en agua según este precisa para mantener unos niveles adecuados de humedad y también de calor. Se hace necesario también que es remover el montón regularmente. Ya, entonces el otro punto de uno de los tipos es compost común en superficie. Este es un método que permite la elaboración y la aplicación de compost en un único proceso, en el se aplica la materia orgánica directamente sobre la tierra cultivada. ¿Cómo se hace en los métodos de abono verde o acolchados, ¿no? O sea, así nosotros lo conformamos a la vida microbiana y en los insectos van descomponiéndose la materia orgánica. Los nutrientes se filtran directamente al suelo. Otro tipo es compost común en las cajas o compostadores, ¿no? Que es uno de los métodos más utilizados por aficionados a la jardinería o a la horticultura de forma no profesional. Su principal ventaja radica en su sencillez, pues solo hay que adquirir uno de los muchos modelos de compostadores o composteras que existen en las ventas. O sea, estos están optimizados y acostumbran a incorporar instrucciones de uso para hacer más sencillo. Ya, y también es el compost industrial. También existe el compost industrial que requiere las instalaciones con tuberías que aportan oxígeno de pila y materia orgánica y también extraen el dióxido de carbono, que es producido acelerando así
la gran medida de proceso, así como podemos observar en las imágenes, ¿no? Ya, y el otro tipo de compostaje es el vermicompost o humus de lombriz, que también es llamado humus de lombriz. El vermicompost es uno de los abonos ecológicos de efecto más beneficiosos para las plantas y para las propiedades del suelo, a nivel de nutrientes como de carga microbiana beneficiosa. Es de hecho que resulta especialmente útil en microorganismos que se asocian como las raíces de las plantas y las protegen de elementos patógenos como hongos, bacterias. El vermicompost se elabora principalmente con lombrices rojas de California, apreciadas por su gran voracidad y su capacidad de consumir prácticamente cualquier resto de orgánicos vegetal, excepto los de cítricos y productos de la familia de los ajos y las cebollas. Para su obtención mayormente solo hay que adquirir algunas de estas lombrices y una vermicompostadora que también puede fabricarse en casi sin demasiados problemas, ¿no? En cuanto empecemos a aportarles materia orgánica, las lombrices automáticamente no tardarán en multiplicarse y generar el vermicompost. Y por último tenemos el bokashi o compost japonés. El bokashi o bokashi también es un compost de un tipo de origen en Japón, por lo que también se le conoce como compost japonés. Los agricultores de arroz de este país lo desarrollan como una forma de aprovechar sus residuos y desechos en forma productiva para sus cultivos. Su principal ventaja del compost japonés respecto es que el proceso de composición es mucho más rápido. Esto es gracias a que se añade un cultivo de microorganismos que se prepara con agua, melaza y levadura. Además, el bokashi lleva también gallinaza o avicompost entre sus ingredientes, así como cenizas, cáscara de arroz, carbón vegetal, aunque algunos de estos materiales son sustituibles por otros, ¿no? Muchas gracias, espero que les haya gustado, les paso. Continuando con la exposición, yo le voy a hablar un poco sobre los materiales compostables, que se dividen en tres: descomposición rápida, descomposición lenta y descomposición muy lenta. En la descomposición muy rápida podemos encontrar las hojas y los céspedes frescos, estiércol de animal, pero los animales tienen que ser de granja, exactamente, como la oveja, la cabra, el caballo, las vacas, ya que sus heces ayudan bastante y aceleran también a la descomposición, ya que contienen bacterias y nitrógeno. Descomposición muy lenta. Encontramos los restos de frutas y verduras, resto de café y té, o también puede ser esencia, flores, pasto seco, estiércol de mascota, que tienen que ser herbívoros. Descomposición muy lenta, encontramos lo que es cartón, papel sin impresión, sin tinta, viruta de madera que no sea procesada y tampoco contenga tinta o pintura, cáscara de huevos, frutos secos, cáscara de frutas y semillas también. Ahora le voy a hablar un poco sobre los materiales no compostables. Encontramos los pañales, compresas, tejido sintético y los plásticos. Las maderas tratadas, como les dije, ya que contienen productos químicos. Productos cocinados que tengan con grasa o aceite. Revista o periódico, ya que estos contienen tintas. Carne de pescado, y pescado, mejor dicho, ya que eso produce un mal olor y atraen a otros animales. Heces humanas o de perros y gatos, ¿no? Ya que estos tienen organismos patógenos que contaminan el
el compostaje, ¿no? También tenemos insecticidas, desodorante, desinfectantes o disolventes. Ahora le doy pase a mi compañero. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. A mí me ha tocado exponer sobre etapas del proceso de compostaje. Este proceso va a constar de 4 etapas. La primera etapa va a ser sobre lo que nos dice recepción de residuos, ¿no? Es lo que a nosotros consumimos y desechamos lo que ya no nos sirve. Entonces vamos a recolectar esa basura, por decirlo así, para realizar el compost. En la etapa 2 es una etapa de selección. En esta etapa vamos a recolectar lo que ya hemos juntado y vamos a seleccionar lo que nos sirve y lo que no nos sirve. Ya. En la etapa 3 vamos a tener lo que son fases. Vamos a tener 4 fases. En la primera fase, que se llama fase mesófila, en esta fase el compost o el material a hacer compost va a estar fresco a temperatura ambiente. En la segunda fase, que es la fase termófila, ahí sí se va a empezar a, como decirlo así, calentar el proceso, ¿no? El producto. En la fase 3 es una fase de enfriamiento. Este proceso que pasó en la fase 2, que fue como elevar la temperatura para llegar a hacer compost, en esta fase vamos a bajar. En la fase 3 va a ser una fase de enfriamiento y así se va a lograr realizar el compost. En la fase 4, que es la fase de maduración, ahí ya el compost va a estar listo para ser almacenado y solamente se va a requerir que esté a temperatura ambiente. Ya, en la etapa 4 vamos a tener ya el tratamiento final, que es más que nada almacenamiento, ¿no? En esta etapa ya el compost ya está triturado, vamos a triturarlo y tamizarlo, ¿no? ¿Esto para qué? Para que sea un poco más fácil el momento de almacenar y también de envasar. Y ya está listo para ser utilizado. Ya, ahora vamos a hablar sobre el ciclo del compostaje. Como vemos en la imagen, es un ciclo que va a empezar con una comida, ¿no? Los alimentos que normalmente nosotros o cualquiera consume, ¿no? Nosotros consumimos el alimento y lo que no consumimos lo desechamos, que se convierten en restos de alimentos. Esto va a ir a una planta procesadora para hacer compost. Se realiza todo el proceso que ya expliqué anteriormente y tenemos un compost listos. Esto nos sirve para abonar cultivos que puede ser cualquier tipo de planta y que también pueden ser plantas de frutas y verduras, ¿no? Entonces, el compost nos sirve para la cosecha y abonar estas plantas y entonces crecen plantas ricas y saludables que nosotros vamos a consumir. Entonces, como vemos acá, todo es un ciclo, repite constantemente y por eso es muy importante realizar este proceso del compost. Eso sería todo. Muchas gracias, compañeros y profesora. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Miss. A mi grupo y a mí nos ha tocado exponer hoy día sobre el sistema de compostaje. Ventajas del sistema compostaje. Su uso requiere un menor consumo de terreno, menor impacto sobre el paisaje, el suelo y las aguas subterráneas, ya que se reduce el volumen de residuos que se va al relleno. Posee abundancia y diversidad microbiana que otorgan nutrientes para las plantas. Suprimir la actividad de los patógenos del suelo. Evita problemas de contaminación de suelos o emisión de gases nocivos a la atmósfera. Favorece la productividad de la tierra sin necesidad de aplicar otros productos químicos de síntesis.
Desventajas. Se necesitan una serie de equipos y en algunos casos cierto tipo de instalaciones adecuadas para su proceso. Si el clima es muy frío, el proceso se alarga debido a las bajas temperaturas e incluso a veces se detiene. Las lluvias también pueden afectar al proceso de compostaje originando encharcamientos. Se requieren cantidades mayores de compost a aplicar en los cultivos que las que habría que aplicar cuando se utilizan fertilizantes químicos, ya que los nutrientes presentes en el compostaje se encuentran en formas muy complejas y tardan más tiempo en ser asimilados por las plantas. Muchísimas gracias.